enferma por algo, hay una razón, y luego obtiene algo con ello. Yo insisto en el aspecto que las enfermedades orgánicas, el origen es en gran parte mental, y que lo que un médico internista o cardiólogo, como dice por ejemplo mi amigo el doctor Jeff Erpelding, el 80% de sus consultas cardiológicas son de origen emocional, no les encuentra nada. Y en lo sexual, cuando se profundiza uno en un problema de un paciente, encuentra siempre dificultades de orden emocional o de orden sexual. Vale bien la pena hablar de lo que dijo el doctor Gregorio Marañón, neurólogo y escritor. Y él decía, a pesar de los enormes avances de la medicina, porque tú lo sabes, el escáner, la resonancia magnética, todos los adelantos portentosos de la medicina, ahora se puede fotografiar el amor, se puede fotografiar la mentira, se puede fotografiar la esquizofrenia. Pero Gregorio Marañón insistía en esto, a pesar de los progresos de la medicina, el instrumento más importante del médico es esto, la silla. Esto quiere decir sentarse y escuchar. Y el médico, no te digo el psiquiatra, porque es lo que nosotros hacemos, nosotros solo escuchamos. El médico que escucha tiene mucho más éxito que el médico que solo se ocupa de dar recetas. Por ejemplo, Osvaldo, obviamente la sexología, pues como mencionábamos, a veces todavía existe un cierto temor a hablar sobre la sexología abiertamente. Freud, pues es el gran maestro de la sexología. De ese tiempo para acá ha cambiado, digamos, la visión por todas las diferencias culturales que se dan. A pesar de las diferencias culturales, ha cambiado mucho, mucho, mucho. Hay mucha más libertad, hay mucha más aceptación, porque las personas de otrora, como por ejemplo mi querida abuela, tenía terror a la sexualidad. Ni siquiera usaba el término sexo, sino decía eso, o están haciendo cochinadas, pero nunca decía una cosa directa, porque le tenía miedo o estaba educada para ello. Ahora ya no. Ha cambiado mucho y creo que es positivo. Hay que desmistificar el asunto de la sexualidad. Ella está por todas partes. El aspecto sexual nos acompaña siempre, siempre. Está presente en todas partes, en la literatura, en la filosofía, en el arte, en la pintura, en la música. Está presente en nuestra praxis cotidiana como médicos. Pero yo te digo como médicos, no como psiquiatra. Y el que escucha, insisto, progresa y descubre muchas cosas con sus pacientes y además los ayuda a canalizar su problemática. Es decir, el médico que escucha emplea una técnica clásica de la psiquiatría que se llama catarsis, es decir, desembarazarse de los problemas. Y el paciente encuentra un equilibrio. Muchas veces el hablar ayuda más que otra cosa. Médicos de cuerpos y almas, ¿no? Exacto. Es decir, tienes que oír en realidad la parte, la confesión en alguna forma de un paciente. Una pregunta que nos hace una persona en la audiencia, ¿no? Porque pues tú sabes de que de repente dice, mire, es que me tengo que ir al psiquiatra. Entonces la gente dice, bueno, ¿qué te está pasando? ¿Te estás volviendo loco? ¿Qué te está sucediendo? ¿Aún la práctica de psiquiatría tiene algún estigma en este sentido? Lo sigue teniendo, sí. Como que se dice, mire, ¿y por qué va al psiquiatra? ¿Va? ¿Estás mal de la cabeza? ¿O qué te está sucediendo? Me imagino que tú te encuentras con esa situación todavía. Eso existe aquí y en Europa. Ese temor a ir con el psiquiatra y ese temor a que se le considere al paciente como enfermo mental, es decir, popularmente hablando, loco.
el equivalente de la esquizofrenia, el término científico, existe. Es un temor que nos bloquea y que nos lleva a situaciones especiales, inclusive en Europa, donde me dicen los pacientes, no le voy a decir a mi esposo o no me envíe cartas a mi casa porque no quiero que se den cuenta. Hay que tener mucha discreción y un respeto hacia ello, pero es un equívoco. Como te repito, Francisco, la psiquiatría está presente en todas partes, también en la medicina, por supuesto. Me viene a colación una persona, cuando yo estaba haciendo mi práctica de doctorado de psiquiatría en París, estábamos en el famoso Hospital Santa Ana, donde estaba mi gran profesor, doctor Lacan, Jacques Lacan. Y en una esquina estaba lo que se llama el CHU, Centro Hospitalo Universitario, en una esquina del Santana. Y una pacientita que estaba yo hospitalizada por una psicosis maníaco-depresiva en un estado de agitación, decía, yo estoy aquí en el CHU y no donde los locos. O sea que dentro de ellos mismos se separaban y consideraban ese criterio equivocado. Es un criterio equivocado. Por ejemplo, en los sistemas de salud, obviamente los sistemas de salud, particularmente en los países nuestros, hay muchas deficiencias financieras y no hay una asignación importante al área psiquiátrica. Entonces, obviamente hablamos que mucha enfermedad es en parte psicosomática, se beneficiaría con un tratamiento psiquiátrico. Pero tú has visto que la psiquiatría siempre se asocia con costos muy altos y tal vez mucha gente sí se beneficiaría con ello. Sería importante, ¿crees tú, tener más amplitud en nuestros sistemas nacionales de salud y contribuiría? Contribuiría mucho y sería importante desarrollar departamentos de psiquiatría y que ayudarían a que el sufrimiento, no solo moral, sino también orgánico, disminuyese. Te quiero decir, con respecto a esta conferencia que yo di, que yo termino la charla con una frase muy linda de Mario Monteforte. Yo digo que la sexualidad está presente en todas partes y a toda edad. Y entonces a Mario Monteforte yo le pregunté, ¿cómo se siente usted, doctor Mario Monteforte, a sus 91 años de edad, habiendo escrito 45 libros, habiendo sido vicepresidente de la República de Guatemala, representante en Naciones Unidas, profesor de la universidad? ¿Cómo se siente usted? Y me dijo esto, muy bien. Mientras yo siga defendiendo mis ideas, siga respetando las ideas de los otros, y mientras siga pensando que la cosa más linda del mundo son las mujeres, me siento muy bien. Además, pienso pasar del amor a la muerte, sin detenerme en la vejez. Bueno, pues muy interesante, ¿no? Me recuerdo que el presidente Juan José Arévalo también tú mencionas de que él decía, mire, nadie tiene que escogerme, sino que yo sé dónde las puedo encontrar. Bueno, yo espero que ustedes hayan también gozado muchísimo esta plática con el doctor Osvaldo Mazariegos, a quien agradecemos que haya compartido con nosotros lo que tan interesantemente presentó en este Congreso Centroamericano y del Caribe. Osvaldo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y pues obviamente te esperamos en el futuro en otras actividades en Guatemala. Y a ti también, Francisco, por haberme invitado y a los estimados televidentes por haber escuchado mis ideas. Muchas gracias, Osvaldo. A ustedes que nos han estado viendo y escuchando, muy buenas noches y nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva. Muy buenas noches.
Guatevisión.